Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver una ley muy curiosa, es la ley de Benford. También se llama la ley del primer dígito o también la ley de los números anómalos de Benford. ¿Y qué nos dice esta ley? Nos dice que los dígitos iniciales de los números no son equiprobables, o sea, no aparecen con la misma probabilidad, lo cual quiere decir que los que empiezan por 1 van a ser más probables, o sea, van a tener más probabilidad de aparecer que los que empiezan por 2, y estos más probabilidad que los que empiezan por 3, y así sucesivamente. ¿Y de dónde viene esto? Pues vamos a empezar hablando de logaritmos. Los logaritmos es una cosa que se utilizaba cuando no tenían calculadoras como nosotros tenemos, y entonces para hacer operaciones grandes utilizaban los logaritmos, y para eso se valían de unas tablas de logaritmos. Muchos de vosotros no conoceréis qué son estas tablas de logaritmos, pero yo, por ejemplo, sí las utilicé en el instituto. Entonces, en estas tablas buscábamos el número y aquí nos aparecía lo que se llama la mantisa. La característica la podíamos calcular nosotros directamente. Entonces, Simon Newcomb, un astrónomo y matemático, se dio cuenta que en los libros, en las tablas estas de logaritmos, las páginas en las que aparecían números que empezaban por el 1 estaban más usadas, más gastadas que las que empezaban por 2 o las que empezaban por 3. Y él, estudió un poco esto, pero no enunció ninguna ley. Después, Frank Benford volvió a retomar este hecho y vio que sí, que realmente las primeras páginas estaban más usadas que las que empezaban por 2 o las que empezaban por 3. Y ya él enunció esta ley. Bueno, esta ley lo que dice es lo siguiente, que la probabilidad de que una cantidad aparezca con un dígito o empiece por un dígito va a ser igual al logaritmo de 1 más 1 partido de ese dígito. Bueno, esto lo podemos poner de otra forma. Sería d más 1 partido por d. Y por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de una división sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bueno, pues con esto nosotros podemos comprobar si es verdad que los números que empiezan por 1 tienen más probabilidad que los que empiezan por 2 y los del 2 más probabilidad que los que empiezan por el 3. Vamos a ver la probabilidad que tiene un número que empieza por 1. Sería el logaritmo de 1 más 1 menos el logaritmo de 1. O sea, el logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Nosotros, como ya tenemos calculadoras, podemos utilizarla. El logaritmo de 2 sería 0,301030. Y el logaritmo de 1 sería 0. Lo podríamos buscar en la calculadora también, pero nos va a dar 0. ¿Qué nos queda aquí? Nos quedaría 0,30. O sea que los números cuyo primer dígito es 1 tendrían una probabilidad del 30%. Vamos a ver qué probabilidad tendrían los números que empiezan por 2. Sería el logaritmo de 2 más 1 menos el logaritmo de 2. O sea, el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2. Logaritmo de 3, 0,477121 menos el logaritmo de 2, que lo tenemos aquí. Esto nos daría 0,176, o sea, un 17,6%. Ya vemos que la probabilidad de que un número empiece por 2 es casi la mitad de la probabilidad de que un número empiece por 1. Vamos a ver, por ejemplo, el 3.
Pues el logaritmo de 4 sería 0,602060 menos el logaritmo de 3, que lo tenemos aquí. Y vamos a ver qué nos daría. Pues aquí nos sale 0,125, podemos poner. 12,5%. Ya podemos ver que a medida que aumenta el primer dígito de una cantidad, su probabilidad de que aparezca es menor cada vez. Pasamos del 30 al 17,6, al 12,5. Vamos a coger un número mayor. Por ejemplo, la probabilidad de que aparezca el 8 como primera cifra. El logaritmo de 9 sería 0,9542. Podemos poner 43. Y el logaritmo de 8, 0,903090. Y esto nos da 0,051, o sea, 5,11%. De esta manera vamos comprobando que eso, que a medida que la primera cifra, que el primer dígito de una cantidad va aumentando, la probabilidad de que aparezcan es mucho menor. Bueno, ¿y esto realmente tiene alguna utilidad? ¿Se puede utilizar siempre? Pues hay casos en los que se puede utilizar y casos en los que no. Por ejemplo, esta ley se cumple muy bien, por ejemplo, en la extensión de los países, kilómetros cuadrados, por ejemplo, o en la longitud de los ríos, o en el número de votos que obtiene un candidato en unas elecciones en una ciudad, o por ejemplo, en la vida media de las desintegraciones alfa, pero hay otros en los que no se puede aplicar. Por ejemplo, en los premios, en los números que tienen premio en la lotería, o por ejemplo en los códigos postales. O sea que hay cosas en las que se pueden utilizar y cosas en las que no. Pero de todas formas, esta ley es curiosa porque se ha aplicado a otros ámbitos. Por ejemplo, esta ley tan curiosa nos puede ayudar, por ejemplo, o les puede ayudar a la policía a ver los delitos fiscales cuando no cumplen esta ley. O, por ejemplo, también se ha aplicado en genética. Entonces, aquí tenéis una ley muy curiosa que están sacándole cada vez más aplicaciones. Y aquí os lo dejo para que veáis, pues eso, que es una ley un poco rara, pero que, bueno, tiene su utilidad. Así que nada más. Aquí os lo dejo y hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.